Hay situaciones en la vida que nos marcan. Tenemos datos en nuestro país de violencia intrafamiliar que especialmente en la pandemia fueron recurrentes, se dispararon, situaciones que empezaron a ser más visibles cada vez más. Pero cuando nos toca a nosotros y sabemos que nos pasó algo difícil en violencia intrafamiliar, ¿cómo salimos de ahí? ¿Cómo esa resiliencia nos hace fuertes? ¿Cómo no solamente nos hace fuertes, sino trabajamos para que a otros no les pase, para prevenir esas situaciones? Hoy nos acompaña una mujer berraca, transformadora, luchadora, escritora, abogada y que trabaja para que a nadie más le pase un caso de violencia intrafamiliar como ella lo sufrió. María Victoria Zambrano. ¿Quién es ella? Vamos a mirar. Mi nombre es María Victoria Zambrano Ibarra, soy abogada de la Universidad de los Andes, especialista en servicios públicos de la Universidad Externado y magíster de Derecho Administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada. Soy escritora, abogada, mujer resiliente. He escrito hasta ahora 2 libros, La violencia de puertas para adentro y Te cuento un cuento para que no comas cuento. Está en proceso de publicación el libro Tú sí me crees, elaborado con la psicóloga forense Ana María Venegas, que va a tratar sobre la credibilidad del relato del niño en procesos de abuso sexual infantil y violencia intrafamiliar. Soy madre, soy abuela, practico natación, pinto, escribo. Mi familia está conformada por mi madre, mi hermana, mi hija, mi yerno, mi nieta. Mi visión de vida está enfocada a trabajar por las víctimas y con las víctimas de abuso sexual infantil y violencia de género. Me hace feliz lo que hago, pero sobre todo me hace feliz mi relación actual con Dios, mi relación actual con mi familia y mi relación actual con mi misión de vida, que es seguir sanando, ayudando a sanar. Bienvenidas y bienvenidos a Berracas y Transformadoras, este espacio para mostrar el liderazgo de las mujeres colombianas que se encuentra en cada rincón de nuestro país. María Victoria, bienvenida a Berracas y Transformadoras. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Bueno, María Victoria, ¿cómo hace una persona para superar una situación de violencia intrafamiliar tan dura como la tuviste tú? Bueno, primero, aceptar qué sucedió. De hecho, partir de la verdad de que la violencia... ¿Y en qué edad fue? ¿Cómo fue eso? De que la violencia intrafamiliar existe y pues el abuso sexual infantil también. El abuso sexual comenzó aproximadamente a los 8 años. Violencia intrafamiliar fue desde esa edad hasta la adolescencia, casi la juventud. Y realmente pues nuestra familia no era una familia funcional. Hubo problemas de alcoholismo, hubo problemas de violencia, tanto física como psicológica, y eso obviamente causó efectos en la familia tanto a mediano como a largo plazo. Pero vivían todos. Vivíamos nosotros, nos criamos con nuestros abuelos maternos y mi mamá enviudó muy joven. Yo tengo una sola hermana que es 2 años menor que yo, y nosotras vivíamos en una familia donde mi mamá tenía que asistir a trabajar todos los días desde muy temprano hasta muy tarde, y de alguna manera nosotros estuvimos expuestas a mucha gente que visitaba la casa, precisamente porque en ese tiempo todo este tema era un tema tabú y era un tema que debía guardarse dentro de las 4 paredes del hogar. Sin embargo, pues es innegable que hubo situaciones de violencia intrafamiliar que marcaron la vida no solamente de mi abuela y de mi madre, sino también la de mi hermana y la mía. Eso fue lo que ocurrió. ¿Y en qué momento se hace conciencia y visible que están siendo víctimas de violencia intrafamiliar? Pasó muchísimo tiempo. De hecho, se normalizó la situación porque crecimos en un ambiente donde los gritos, los golpes, los insultos era algo normal. Cuando te crías dentro de ese contexto disfuncional, pues las relaciones se basan en eso, en la violencia. Normalizas la violencia. Exacto, en la violencia y en los insultos. Después, cuando yo fui creciendo, me di cuenta de que muchas de las cosas que pasaron en mi vida y en la de mi familia no eran normales. Yo busqué ayuda terapéutica, me di cuenta que con mi primer noviazgo y mis primeras relaciones serias desde lo sentimental, yo había sido víctima de abuso sexual infantil. Y comencé a buscar
La ayuda, todo tipo de ayuda legítima para sobrevivir, pero sobre todo busqué ayuda terapéutica inicialmente. Pasaron años para que yo entendiera todo lo que había vivido y para que entendiera que había sido víctima, que la responsabilidad no había sido mía, que la culpa había sido de los victimarios y que necesitaba sanarme porque además me había convertido en madre y no quería que ese círculo de violencia se repitiera con mi hija. La violencia intrafamiliar frecuentemente se normaliza. Los gritos se vuelven costumbres, el tocamiento se vuelve cotidiano, decir, mira, me está pasando esto, no me creen, y por eso las cifras no van en decrecimiento, sino van en aumento. Miremos el contexto de la violencia intrafamiliar en nuestro país en esta nota. Los casos de violencia intrafamiliar siguen en aumento en Colombia. Según datos oficiales recientes, esta problemática que ocurre dentro del hogar y afecta principalmente a mujeres y niños se ha convertido en una preocupación de primer orden nacional. Entre el 2016 y 2023, Colombia mostró una tendencia ascendente de los casos denunciados de violencia intrafamiliar, pasando de una tasa de 207.4 casos por cada 100.000 habitantes en 2016 a 228.8 casos por cada 100.000 habitantes en 2023. El año 2021 marcó el pico más alto registrado, con una tasa equivalente a aproximadamente 250.9 casos por cada 100.000 habitantes. Si bien tras ese máximo hubo una ligera disminución, 2023 cerró con 119.483 casos reportados ante la Policía Nacional. La tendencia al alza no se detuvo allí. Durante 2024, solo hasta el mes de octubre, ya se habían registrado 122.534 casos de violencia intrafamiliar a nivel nacional, superando el total de casos de todo el 2023. De hecho, según alertó la Defensoría del Pueblo, en el periodo de mayo del 2023 a mayo de 2024, se contabilizaron 149.017 denuncias por violencia intrafamiliar en Colombia. Esta última cifra, casi 150.000 casos en un año, subraya la magnitud alarmante del problema y su acelerado crecimiento reciente. Las principales víctimas de la violencia intrafamiliar continúan siendo mujeres. Aproximadamente entre el 70% y el 77% de los casos reportados corresponden a agresiones contra mujeres. Por ejemplo, en 2023, los 119.483 casos registrados, 84.125 fueron hechos en los que las víctimas eran mujeres. Junto a ellas, miles de niñas, niños y adolescentes también se ven afectados, ya sea como víctimas directas de maltrato físico, psicológico o sexual, o como testigos de la violencia en sus hogares, conformando un círculo de violencia que impacta a los más vulnerables desde edades tempranas. Las autoridades han advertido particularmente sobre el aumento de casos de maltrato infantil asociado a este fenómeno, evidenciando que el hogar, en lugar de ser un entorno seguro, se convierte en muchos casos en el lugar más peligroso para niños y niñas. A menudo solo se denuncian las situaciones más extremas, cuando el ciclo de violencia se ha vuelto ya insoportable para la víctima y su entorno. Esto implica que existe un subregistro importante. Muchas personas sufren en silencio sin figurar en las estadísticas oficiales. En otras palabras, las cifras oficiales reflejan apenas una fracción de la realidad, y el problema podría ser aún más extendido de lo que indican los números. La Defensoría del Pueblo advirtió públicamente que las violencias contra las mujeres, principalmente en el ámbito intrafamiliar, se han convertido en una de las crisis más graves de derechos humanos que enfrenta Colombia. Las consecuencias más trágicas de esta violencia se observan en los casos de feminicidio, el asesinato de mujeres por razones de género, usualmente en manos de sus parejas o exparejas. Entre mayo de 2023 y mayo de 2024 se reportaron 630 feminicidios en el país, y en el primer semestre de 2024 Medicina Legal registró 121 feminicidios en Colombia, concentrados en departamentos como el Valle del Cauca, Antioquia, Santander y Atlántico. Bueno, María Victoria, vemos las cifras que nos alarman, ¿no? Sí, de hecho, según la UNICEF, 53 niños en Colombia son abusados sexualmente al día. Pero existe un subregistro. Por supuesto, las cifras no están en concordancia con la realidad porque a las víctimas les da vergüenza hablar de lo que les pasó. Hay resistencia a denunciar por una especie de desesperanza aprendida con el tema de cómo se ha manejado el abuso sexual y la violencia intrafamiliar por las instituciones, y las cifras finalmente no corresponden de ninguna manera con una realidad muy dolorosa que estamos viviendo día a día con los niños y con las personas víctimas tanto de violencia intrafamiliar como de abuso sexual infantil. También hay personas que desisten, ¿no? Entonces denuncian y luego van y dicen, no, mentira, no pasó nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede eso? Hay varios factores que influyen cuando existe desistimiento de la acción. Primero, quizás la respuesta institucional inicial, que no es la más adecuada porque per se ponen en duda el relato del niño.
y consideran que los niños mienten cuando se trata de abuso sexual infantil. Eso hace que los padres y cuidadores no permitan que los niños se enfrenten a este rechazo y a este cuestionamiento, porque ya es suficientemente duro el abuso sexual como para que las instituciones de una vez cierren la puerta a la verdad relacionada con el abuso sexual infantil. Otro tema tiene que ver con que la mayoría de los agresores son familiares cercanos, se encuentran dentro del núcleo familiar, padres, tíos, madres, padrastros, madrastras. En ese orden de ideas, cuando se denuncia y cuando los niños se dan cuenta que existe una situación que puede enviar a sus agresores a la cárcel, pues existe una especie de arrepentimiento que a veces es manejado no solamente por el entorno familiar, sino por el entorno social. Entonces, ¿cómo vas a denunciar a tu padrastro? ¿De qué van a vivir? ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Debiste decirlo en un momento determinado? ¿Por qué no gritaste? Y todo esto obedece al desconocimiento de la dinámica de los abusadores sexuales. O sea que el desistimiento no es porque no pasó, es porque me arrepiento de denunciarlo. Me arrepiento de denunciarlo porque además dicen su papá va a ir a la cárcel o su padrastro o su mamá, ustedes no van a poder mantenerse económicamente porque quien sustenta a la familia es el agresor o la agresora. Incluso se han atrevido, y este término quiero usarlo así tal cual, se han atrevido a decir a los niños las consecuencias o lo que le puede pasar a un agresor sexual en la cárcel. Y ellos, aunque su papá o su padrastro o el agresor los ha dañado, pues existe una relación de afecto. Y obviamente cuando los asustan de esa manera, cuando los aterrorizan de esa manera diciendo usted no sabe lo que le puede pasar a su papá, a su padrastro, al agresor en la cárcel, el niño de una vez se retracta del relato inicial, no porque no haya pasado, sino porque existe una cantidad de sentimientos encontrados que lo que hacen es que el niño se arrepienta de haber revelado su verdad inicial. Muy doloroso, y ahí también está la justicia, ¿no? Porque a veces se demora tanto, ¿no? Se demora tanto en solicitar la declaración, en el trámite. De acuerdo. Y desisten también por eso, ¿no? También existe desistimiento en la denuncia por varios factores que son importantes resaltar. Uno de ellos es la respuesta institucional inicial al relato del niño. A veces a los niños no se les creen, incluso cuando existe consistencia en el relato de tiempo, modo y lugar. Existe también arrepentimiento cuando ellos conocen las consecuencias que pueden tener para los agresores, que en su mayoría son parte de la familia, dentro de las cárceles, o todo el castigo que merecen por los delitos cometidos. Y existe también una desesperanza aprendida porque el proceso es supremamente largo. Existe además unas estrategias que utilizan los victimarios como el vencimiento de términos, también falta de fe en las instituciones porque no siempre existe una sentencia que dé cuenta de la justicia para los niños, y aparte de eso no hay un restablecimiento de derechos. Entonces eso lo que ha hecho es que se disminuya el número de denuncias. En mi rol como representante de víctimas, como abogada y como sobreviviente de abuso sexual infantil y de violencia intrafamiliar, insisto en que debemos seguir interponiendo las denuncias, iniciando los procesos, instruyendo tanto a las familias como a los profesionales en la manera de atender integralmente a las víctimas de abuso sexual y de violencia intrafamiliar, la capacitación que necesitan los funcionarios para que entiendan cuál es la dinámica del abuso sexual infantil. Y por eso, digamos, es mi labor el de comunicarle a las familias, a los funcionarios de las víctimas que no están solas y que es necesario hacer justicia para nuestros niños. Qué bonita labor, María Victoria, qué bonita labor, porque la desesperanza, eso es rapidísimo. O sea, hice la denuncia y no pasó nada. O terminan de verdad desistiendo, y eso es lo que no puede pasar. Aquí esas prácticas de desistir, de que no pase nada, de que me da miedo denunciar, de que no me crean, pues hace que las personas pierdan la confianza en denunciar, la confianza en las instituciones, y lo que tenemos es, al contrario, recuperar la confianza.
Sí, porque la revictimización lamentablemente es grande. Hay funcionarios que trabajan con el alma en esto, que entienden a los niños, que les creen a los niños y que trabajan con los niños, ponen la piel en este trabajo. Pero hay otros funcionarios que no creo que estén capacitados integralmente para atender, escuchar e incluso analizar el acervo probatorio, un relato de un niño que ha sido víctima de abuso sexual, lo que por supuesto afecta al desarrollo de los procesos. Hay muchos victimarios que se encuentran libres no porque sean inocentes, sino que el proceso no se desarrolló de la manera adecuada, atendiendo el interés superior del niño y la prelación de los derechos de la niñez. Usted ha venido trabajando en prevención y parte de esas herramientas es la publicación de algunos libros. A mí me gusta mucho el libro de ¿Te cuento cosas para que no comas cuento? ¿Algo así? ¿O te cuento un cuento para que no comas cuento? ¿Cómo es ese libro? Este libro, es el último que escribí, lo escribí en pandemia, se llama Te cuento un cuento para que no comas cuento. Tiene 5 relatos en lenguaje amigable para los niños donde se previenen temas relacionados con violencia de género, consumo de sustancias, abuso sexual infantil, ideación suicida, acoso, en un lenguaje amigable para leer con los niños. Tiene también guía para padres y todos los señales que demuestran un niño cuando es víctima de abuso sexual, de violencia intrafamiliar o está consumiendo sustancias o es víctima de abuso. Es muy importante poder contar de manera fácil, ¿no?, a los niños en qué consiste la violencia intrafamiliar y en qué consiste el abuso. Por eso me parece que es una herramienta valiosa. Y hay otro libro que se llama La violencia vista desde adentro. La violencia de puertas para adentro. La violencia de puertas para adentro. Y esto coincide con un refrán popular que dice la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Y resulta que la violencia no es hacia adentro y no es que se lave en casa, es pública, porque es un problema de salud pública, porque está afectando a los individuos, pero también a la sociedad en general. La violencia de puertas para adentro tiene relatos de lo que ocurrió dentro de mi familia y también casos que acompañé durante mi desarrollo profesional y mi papel como representante de víctimas. Está dirigido a las familias, a los profesionales, a las personas que trabajan en la red de atención para la protección de la niñez y de las víctimas de violencia intrafamiliar y de género. ¿Y estás escribiendo otro libro? Estoy escribiendo un libro con una psicóloga forense, Ana María Venegas, que se llama ¿Tú sí me crees? Ese libro se encuentra en desarrollo, esperamos publicarlo y sacarlo en el mes de agosto y habla sobre la credibilidad del relato del niño en los procesos relacionados con abuso sexual infantil y con violencia intrafamiliar. La importancia de leer el lenguaje verbal y no verbal de la niñez. Estos libros pueden conseguirlos a través de la Asociación Afecto, en Amazon, a través de Calista, bueno, en internet está en varios lados, que es fácil de conseguir. ¿Tú sí me crees? Me parece maravilloso ese título porque a veces los niños y niñas cuentan las historias y dicen eso es mentira, ¿no? ¿Cómo va a usted pensar que fulanito o sutanito está queriendo abusar o está abusando, ¿no? Tú sí me crees nace de una pregunta hecha por una niña que fue víctima de abuso sexual por parte de su padre mientras la madre se encontraba en misa. Varias personas, varios funcionarios que estuvieron involucrados en su caso dudaron de la palabra y del relato de la niña a pesar de ser muy consistente y yo me la encontré en la Asociación Afecto, ella me preguntó directamente a mí, ¿tú sí me crees? Esa es la base del título del libro. ¿Tú sí me crees? Dios Y yo sí le creo. Y le creo a las víctimas de abuso sexual infantil y de violencia intrafamiliar, porque además cuando existen relatos implantados en los niños, una persona profesional puede identificar cuando esto no es cierto. Lamentablemente es menos del 1% de los casos. Tú sí me crees. Tenemos que creer, tenemos que indagar, tenemos que dudar, tenemos que escuchar. No juzgar, escuchar, indagar, mirar el comportamiento, pero hay que creer, porque hay herramientas, como lo dice María Victoria, para identificar si un niño está diciendo, una niña está diciendo la verdad o no. Y hay que creer, hay que partir
con ese principio. Es muy dolorosa la violencia intrafamiliar y son muchas las heridas que se deben sanar en este camino de la vida. Y por eso, María Victoria, gracias por venir a compartir con Berracas y Transformadoras tu historia de vida. Gracias y te reconocemos ese trabajo porque no le pase a nadie más un caso de abuso sexual infantil ni de violencia intrafamiliar, y por eso todas esas herramientas preventivas que tenemos que aprender, ¿no? Todos tenemos que alfabetizarnos alrededor de la violencia intrafamiliar y no naturalizar y no justificar. Ay, es que es así porque la comida estaba fría, o es que es así porque me puse una falda corta, o es que no justifiquemos el comportamiento violento de nadie. No tiene justificación la violencia. Así que muchísimas gracias de verdad por el trabajo que realizas. Muchísimas gracias, y recuerden, cuando un niño les hable de abuso sexual infantil, por favor, créanle. Nos vemos en un próximo capítulo en Berracas y Transformadoras, con otra historia de vida que nos va a dejar una experiencia, una enseñanza, un enorme aprendizaje. Si tú sabes de alguna historia que quieras que contemos aquí en Berracas y Transformadoras, por favor nos escribes en nuestras redes sociales, en nuestros teléfonos de contacto. Y también síguenos en nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana.